Sería mucho que repasara un poquito. Ok, veamos los ejercicios entonces. Ok, yo les compartí este libro, ok, que se llama Evaluación Módulo del 1 a 4. Les compartí esta tabla, que es un poco amplia, tenía 80 y tantas filas, perdón. Y aquí les coloqué pues los ejercicios que íbamos a realizar. Primero nos decía, dar formato a la tabla. Recuerden que cuando veíamos esa parte de la clase, yo les comentaba que podíamos dar formato a la tabla de tres maneras distintas. Podíamos venirnos acá a dar formato como tabla, podía venirnos acá a estilos de celda o podíamos darle nosotros mismos directamente a través de la sección de nuestras cinta opciones que está en fuente, alineación y número, pues el formato como tal. Yo lo voy a hacer a través de las viñetas de la viñeta de inicio, ¿ok? Si hubiese querido dar formato como tal, lo tenía que hacer era seleccionar, venir acá, dar formato como tal y elegir una. Si quería hacerlo con estilo, lo mismo, seleccionaba y luego venía aquí a estilos y les daba un formato específico. O, como yo prefiero hacerlo, para este caso, voy a venirme para acá, vamos a darle un formato, colocarle un tipo de letra Arial, le voy a poner un tamaño 12, les voy a colocar todos los bordes y bordes exteriores. ¿Qué más? Vamos a centrarlo y mm, vamos a colocarle colorcito aquí a la parte superior de nuestra tabla. Y le ponemos esto en negrita. Esto es básicamente un formato y aquí le hemos hecho un formato. Luego nos dice, dar estilo a las celdas de la tabla incluyendo color. Fíjense que primero pedí el formato y luego pedí estilo. Recuerden que la parte de estilo es parte del formato. ¿Ok? En este caso, ya yo he colocado acá un estilo. Le he colocado a nuestras celdas, pues, eh, la parte superior, las etiquetas como tal. Le he colocado, un relleno azul con letra negrita como tal. Y ya eso es un tipo de estilo. También yo podía seleccionar toda mi tabla, venirme acá a estilos de celda y elegir alguno que me gustase más. Claro, este tipo de estilo lo que va a hacer es cambiarnos toda nuestro formato como tal. Luego me decía, establecer bordes y bordes gruesos. También lo hice al principio. Sencillamente seleccioné acá. Cuando seleccioné todo esto, le di acá establecer todos los bordes y aparte le coloqué bordes gruesos. ¿Ok? Luego me dice, insertar una columna entre las columnas, perdón, diferencia y repulse balance. Aquí tenemos una columna que se llama diferencia y aquí otra que se llama repush balance. Seguramente a lo mejor se dieron cuenta que hay tres columnas que se llaman diferencia. Si yo colocaba la columna entre perdón, sí, la columna entre la columna E y F estaba bien. Si la colocaba entre F y G, también estaba bien porque estaba entre las dos columnas. Ahora, si la colocaba acá entre H y I, pues ahí sí no estaba bien porque no estoy colocándola donde me pide, en este caso, el ejercicio. ¿Ibas a decir algo? No, no. Ok. Entonces, bueno, ya aquí lo que tengo que hacer es, el ejercicio lo que me pide es insertar acá una columna. Le damos a insertar, insertamos nuestra columna y listo. Luego me dice, inmovilizar las filas superiores de la tabla. Recuerden que para inmovilizar nos venimos acá a la viñeta de vista y por acá tenemos nuestro botón de inmovilizar. Para inmovilizar, en este caso, las filas superiores, que es lo que me pide, en este caso la fila superior va a ser la fila 3, porque es la que nos identifica todo lo que está en nuestra tabla.
¿Qué tenía yo que hacer? Pues me tenía que parar en esta celda A4. ¿Por qué aquí? Porque si me paraba acá en B4, se iba a inmovilizar toda la columna A, es decir, todo lo que está a mi izquierda y hacia arriba. Entonces, como solamente me dice en la parte superior, es decir, las filas superiores, me colocaba acá en A4 y solamente iba a inmovilizar lo que estaba para arriba, o hacia arriba, mejor dicho. Le decía acá inmovilizar paneles y listo, y aquí vemos nuestra línea colocada. Si me desplazo hacia abajo, vemos que siempre la fila 3 está inmóvil. Luego me decía, realice, Fernando, adelante, ¿cuál es la diferencia con la segunda opción de inmovilizar? esta, que dice fila superior. Ah, Sí, ajá. Esta ¿también se puede usar esa? No. no. Bueno, sí la puedes usar, pero ¿qué pasa? Aquí te dice que te va a inmovilizar la fila superior. La fila superior en Excel es la fila 1. ¿Qué iba a hacer él? Te iba a inmovilizar fila 1. Cuando tú desplazaras hacia abajo, en vez de tener fila 3, te va a inmovilizar en fila 1. De hecho, vamos a hacerlo. Le voy a decir acá inmovilizar Ah, fila superior. perfecto. Y fíjate, me coloca acá fila 1, inmóvil. ¿Ok? Ya, Bien. perfecto. Luego me dice, realice una... Ojo, aquí pasa lo mismo. Cuando te dice inmovilizar primera columna, es exactamente lo mismo. Te va a inmovilizar la primera columna, que en este caso es la columna A. ¿Ok? ¿De acuerdo? Sí. Ok. Déjame movilizar esto. Ajá. Luego me dice, ya va, que yo estoy dándole deshacer y quité lo que habíamos hecho. Ajá. Nos dice, realice una copia de la hoja 1 y colócala al final del grupo de hojas. Fíjense que aquí yo tenía una hoja 2, una hoja 3. Me está diciendo que haga una copia. Recuerden que las copias, ¿cómo las hacemos? Bueno, tenemos varias formas de hacerlas. Podría venirme acá a la viñeta de inicio, venirme acá a formato y decirle mover o copiar. Podía darle aquí botón derecho y decirle mover o copiar, o podía utilizar este botón que se me genera en los vértices de las columnas y la fila, seleccionar todo y copiar y crear una nueva hoja y pegar. En este caso lo voy a hacer más fácil, que es sencillamente dándole aquí botón derecho, mover o copiar. Le decíamos acá mover al final porque me dice el ejercicio que quería que la colocásemos al final y crear una copia. Le damos a aceptar y acá tenemos nuestra copia, en este caso que se llama hoja 1 entre paréntesis 2. Y se dan cuenta que es una copia exacta. Luego me dice, ajuste el salto de páginas al área de impresión. Importante, ¿cuál es mi área de impresión? Teóricamente, si yo estoy viendo esta tabla, esto es lo que yo quiero imprimir, mi tabla. Esto no, porque estos son mis ejercicios, lo que yo tengo que hacer con la tabla. ¿Qué tenía que hacer? Seleccionar mi tabla completa, venirme acá a disposición de página y decirle acá área de impresión, establecer área de impresión. Dame un segundo, se está conectando Catalina. Ajá. Y ya a partir de acá le decía establecer área de impresión y ya me establecía mi área de impresión y listo. También podía venirme acá a la sección de vista, decirle salto de página y configurar a través de los márgenes mi salto de página. Cualquiera de las dos formas que hubiese hecho son perfectamente válidas. En este caso voy a hacerlo por aquí por disposición de página y le voy a decir establecer área de impresión. Sabemos que está establecida el área de impresión porque podemos ver una línea alrededor de toda mi selección. Y podemos ver la línea punteada que está por acá. Luego nos dice, aplique el formato condicional de 3 iconos bandera a la tabla presentada. Entonces, en este caso, me pedía que yo colocara el formato condicional que tenemos por acá, perdón, inicio, viñeta de inicio, formato condicional, conjunto de iconos, 3 banderas. Pero importante, chicas, nosotros
tenemos que ver a dónde voy a colocar yo mis tres banderas. Si lo coloco en las horas, Excel me lo va a colocar. Igual que en la fecha, Excel me lo va a colocar, pero realmente sentido no iba a tener. La idea es que lo usáramos en los valores, para que en los valores pudiésemos ver cuando un valor es mayor a otro y de esa manera utilizar el conjunto de iconos. Ahora, si lo hicieron tomando toda la tabla, no pasa nada tampoco. La idea es que podamos aplicar el formato condicional. Entonces, en este caso voy a seleccionar todo esto. Formato condicional, conjunto de iconos, tres banderas. Hacemos clic y vemos que ya me ha colocado todo mi elemento. Fíjense lo que me ha pasado acá. Me ha colocado mis tres banderas y me ha colocado una serie de numerales. ¿Lo ven? Chicas, Sí, Sí, ¿qué creen ustedes que es eso? muy grande la cantidad, tiene muchos dígitos. Exactamente. La cantidad o el valor que está presente en nuestra celda es demasiado grande para el ancho de mi columna. ¿Qué puedo hacer yo? Sencillamente pararnos acá, seleccionar todas nuestras columnas, hacemos doble clic y él nos va a ajustar el ancho para que se vea todo. Ok, luego nos dice, inserte una hoja nueva en el libro de trabajo. Recuerden que para insertar hojas teníamos también varios métodos. Podíamos darle acá al botón de hoja nueva, que es este círculo con esta cruz. Podíamos venirnos acá, formato de celda, perdón, aquí insertar, quise decir, y le decimos aquí insertar hoja. O podemos también darle botón derecho, decirle insertar, y desde acá seleccionar una hoja de cálculo. Cualquiera era perfectamente válida. Y sobre todo porque acá en el ejercicio no me dice dónde la inserto, si la inserto al final, si la inserto a la izquierda de hoja 1, a la derecha, no me dice dónde. La idea es que ustedes utilizasen el método que a ustedes mejor les pareciese y fíjense que ya aquí he insertado mi hoja 5. Luego me dice, renombre la hoja nueva y colóquele paralelepípedo. Entonces acá nos paramos en la hoja nueva, que es la hoja 5. Teníamos tres formas básicas de cambiar el nombre. Parándonos acá, dándole botón derecho, le decimos acá cambiar nombre. Nos veníamos acá a formato y le decíamos acá cambiar nombre. O nos parábamos aquí, hacíamos doble clic y una vez que se resaltara escribíamos paralelepípedo. Y ahí teníamos renombrada nuestra hoja. La siguiente nos dice, coloque color a la etiqueta de la columna nueva, color de su preferencia. Para esto también teníamos dos formas de hacerlo. Podemos venirnos acá, botón derecho, color de pestaña y seleccionábamos el color. O nos venimos aquí a formato y le decíamos color de pestaña y elegíamos nuestro color. En este caso lo voy a colocar rojo. ¿Ok? Y ahí tenemos nuestro colorcito. Luego nos dice, proteja la hoja nueva. ¿Cómo protegíamos? Teníamos dos formas que las vimos en clase. Podíamos darle acá, perdón, botón derecho, proteger hoja, que fue la más extensa que explicamos, o podíamos venirnos acá a información y acá seleccionar proteger hoja actual. ¿Ok? Es exactamente lo mismo. En este caso lo vamos a decir acá proteger hoja. Le colocamos una clave que en este caso va a ser 1, 2, 3, 4 para evitar que se nos olvide. Repetimos 1, 2, 3, 4 y listo, protegida nuestra hoja. ¿Cómo sabemos que está protegida? Porque no me deja hacer absolutamente nada. La voy a desproteger para que no me quede protegida cuando la guarde. ¿Ok? Y por último nos dice proteja el libro con la clave 1, 2, 3, 4. Esto lo hacíamos, nos veníamos acá a archivo, información, proteger libro, le decíamos acá cifrar con contraseña, colocábamos acá 1, 2, 3, 4, nos pedía repetir la clave 1, 2, 3, 4, le damos a aceptar y ya nuestro libro estaba protegido.
¿Preguntas hasta acá, chicas? ¿Dudas? No, practicar nada más. No, sí, está bien. Exactamente, tenemos que practicar. Mm. Entonces, bueno, y ahí tienen ese ejercicio. Igual ya esto yo lo estoy grabando. Cuestión de que si más adelante quieren practicar esto, pues pueden hacerlo. Bien, chicas, vamos a pasar hoy a la clase del día de hoy. ¿Ok? Vamos a entrar en el mundo de las fórmulas y funciones. Eh, Vamos a ir poco a poco conociendo un poco de dónde nacen las funciones, qué son las funciones y todo esto. No sé hasta dónde nos va a dar el día de hoy, la clase del día de hoy. La idea es dejar toda la teoría hoy resuelta, es decir, que conozcamos exactamente qué es una fórmula, una función, cuáles son los símbolos, de manera que podamos empezar. Si podemos empezar hoy con las funciones, empezamos. Si no, lo empezamos en la clase que viene. No hay ningún apuro. Lo importante aquí es que por lo menos la parte de la teoría quede perfectamente entendida. ¿De acuerdo? Así que por favor, la pregunta que tengan me la hacen eh, en el momento para que quedemos lo mejor posible. Bien, chicas. En Excel tenemos una viñeta que se llama fórmulas. En esta viñeta tenemos una sección que es esta, que se llama biblioteca de funciones. La biblioteca de funciones, ya permítanme un segundo. ¿Se ve la pantalla? Sí, Sí, Ok. Les decía, tenemos una viñeta de fórmulas dentro de nuestra cinta de opciones y dentro de esa viñeta de fórmulas tenemos esta sección que se llama biblioteca de funciones. En Excel tenemos algo que se llaman fórmulas y tenemos algo que se llaman funciones. No son lo mismo. ¿Qué es una fórmula? Una fórmula es cuando yo escribo directamente la fórmula que necesito, por lo menos A más B menos C por D entre D. Eso es una fórmula. ¿Ok? Porque yo le estoy dando los valores, o mejor dicho, le estoy dando el consecutivo Excel de qué es lo que necesito hacer. Una función son todas aquellas funciones que ya están precargadas en Excel en esta biblioteca de funciones. Repito, las fórmulas son aquellas que yo escribo, como por ejemplo A más B menos C por D. Perdón, es que estoy conectado desde la laptop y se me olvidó colocar el, el teclado. Pero A más B más menos C por D entre E. Esto es una fórmula. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la he escrito yo directamente en mi, eh, en mi hoja de datos. Una función es aquella que viene precargada en Excel y en esta biblioteca de funciones están colocadas todas y cada una las funciones que están en Excel. En Excel hay aproximadamente 998 funciones cargadas y listas para nuestro uso. Y digo aproximadamente porque en esta última versión 365 agregaron una serie de funciones nuevas y en verdad no he podido ver cuánto es el desglose nuevo de cantidad. ¿Ok? Evidentemente en este curso no vamos a poder ver las 900 y pico de funciones, 900 y puntos de funciones, perdón. Pero vamos a ver aquellas más usadas para lo que es nuestro trabajo. La biblioteca de funciones se divide en el tipo de función. Tenemos las funciones de autosuma, que son aquellas funciones más básicas de suma, como por ejemplo suma, promedio, contar números, una función que se llama máximos y una función que se llama mínimo, que las vamos a ver más adelante, que nos permiten ver cuál es el valor máximo presente en una tabla y cuál es el valor mínimo presente en una tabla. Tenemos acá las funciones usadas recientemente,
Tenemos acá unas funciones específicas que son funciones financieras, que las utilizan sobre todo los contadores y los financistas para, por ejemplo, establecer amortizaciones lineales, tasa interna de retorno, la duración de un determinado crédito, etcétera. Tenemos las funciones lógicas. Las funciones lógicas se les llama así porque son funciones que tienen una condición o condicionante. Acá las más usadas son la función si y las funciones y o, que las vamos a ver. Tenemos las funciones de texto. Las funciones de texto son funciones básicas que tiene Excel, en las cuales nosotros podemos aplicar determinadas funciones para convertir textos según nuestra necesidad. Por ejemplo, en Excel, o mejor dicho, en Word, si ustedes se vienen acá a la viñeta de inicio, por acá hay un botón que se llama mayúscula. Ese botón mayúscula nos permite cambiar. Si yo tengo aquí una escritura en minúscula, le damos ese botón y lo cambia a mayúscula. Eso hace ese botón en Word y en PowerPoint también. Pero en Excel no tenemos eso. En Excel tenemos una función. En Excel esa función se llama mayúscula. Y tenemos otra función que se llama, que la tenemos por acá, ¿dónde estoy? Aquí está, minúscula, que es lo contrario. Si tenemos una escritura en mayúscula, la convertimos a minúscula por acá. Tenemos una función non propio, que básicamente lo que hace, si tenemos una escritura completamente en minúscula y queremos que la primera letra esté en mayúscula, esta función lo hace. Entre otras funciones que, bueno, que tenemos acá, vamos a ver las más utilizadas dentro de esta sección de texto. Tenemos las funciones de fecha y hora, que son funciones que están, por así decirlo, están relacionadas directamente con la hora de nuestro computador, es decir, van a ir completamente vinculadas a nuestro computador. Hay funciones como ahora, que nos va a decir exactamente cuál es la fecha y hora actual. Y así sucesivamente. También aquí vamos a hacer algunos ejercicios. Tenemos las funciones de búsqueda y referencia. Acá las más utilizadas son buscar H y buscar B. Básicamente estas funciones lo que nos permiten es buscar en una tabla la información que necesitamos y nos las presenta. ¿Ok? Tenemos las funciones matemáticas y trigonométricas que son específicas como seno, coseno, logaritmo, raíz cuadrada, eh, hipotenusa, pi, entre otras muchas funciones que podemos utilizar desde acá. Y tenemos una sección que se llama más funciones. En esta sección de más funciones tenemos, según su tipo, tenemos las funciones estadísticas, que sí las vamos a usar porque hay unas funciones estadísticas que son de uso común, como por ejemplo contar sí conjunto, sumar sí conjunto, promedio sí conjunto, que las vamos a utilizar. Tenemos las funciones de ingeniería, perdón, que son funciones específicas de ingeniería, como por ejemplo la ecuación de Bissell-Liu, Bissell-Liu acotada, entre otras, que son específicas de la parte de ingeniería, como conjuntos hexadecimales, hexagonales, etc. Tenemos funciones cubicoidales, que son para la suma de cubos o de matrices como tal. Tenemos unas funciones de información que nos permiten saber si lo que está en una celda, por ejemplo, es un valor impar, es un valor par, está en blanco, es un error, es una fórmula, es un valor lógico. ¿Ok? Tenemos las funciones de compatibilidad. Vamos a explicar un poquito qué es esta compatibilidad. Estas son funciones que nosotros no vamos a utilizar. Estas son funciones que Excel va a utilizar. ¿Por qué? Ejemplo. Supongamos que yo tengo una computadora que tiene una versión de Excel 2003. Y yo he estado trabajando en esa versión de Excel 2003 y terminé un archivo, lo guardé en un pendrive y me lo voy a llevar a una computadora donde tengo una función, un Excel o un Microsoft Excel de 2022, que es el más reciente. La computadora no puede, o mejor dicho, Excel no puede
convertir esos dos archivos en uno solo, tiene que hacer una compatibilización de las versiones. Para eso, si por ejemplo yo tenía algunas funciones en mi versión 2003, yo a través de estas funciones de compatibilización que las voy a utilizar directamente Excel, va a establecer la misma función, pero ahora en la versión 2022. Por ejemplo, si ustedes separan acá que esta se llama desviación estándar, y me quedo ahí parado, me dice, mira, esta función es una función de compatibilidad con Excel 2007. La mayoría son de Excel 2007. Si se paran en todas, van a ver que la mayoría son de Excel 2007. ¿Qué es lo que hace ella? Compatibilizar esas versiones de 2007 hacia atrás con la versión que estamos viendo. Y por último, tenemos estas funciones web que son funciones nuevas. Esto es una sección que agregaron en esta última versión que nos permiten, por ejemplo, utilizar estas funciones para cambiar la codificación de un URL. Un URL es la dirección web de una página, por ejemplo, www.marca.com, pues eso tiene un código y esta función nos permite convertir eso a un texto, una cadena de texto en este caso. Bien, esto es nuestra biblioteca de funciones. La vamos a utilizar durante todo este proceso de estudio de las funciones, la vamos a ir utilizando poco a poco. Como les dije, no vamos a poder verlas todas. Vamos a ver algunas. Por ejemplo, vamos a ver todas las autosumas, que son muy básicas y muy importantes para Excel básico e intermedio. De las lógicas vamos a ver las más usadas, que son O, SI e I. Vamos a ver también, déjenme ver por acá para acordarme cuáles son las que tenemos que buscar. Vamos a ver sumar sí, contar sí y promedio sí. Vamos a ver también sumar sí conjunto, contar sí conjunto, promedio sí conjunto, que son funciones estadísticas que las tenemos acá, como contar sí conjunto, etcétera. Vamos a utilizar también algunas lógicas, las más utilizadas, mayúscula, minúscula, y vamos a usar también algunas de fecha y hora, y vamos a usar también las de buscar B y buscar H, que son de búsqueda y referencia. ¿Por qué esas? Bueno, porque son las más utilizadas, ¿ok? Y me interesa que ustedes sepan aplicar las más utilizadas. Sin embargo, en este proceso yo les voy a enseñar a escribir la función de tres formas distintas. Por eso ven acá que dice contar 3 veces, porque vamos a hacer la misma función 3 veces, de 3 maneras distintas. En la primera vamos a usar algo que se llama insertor de función. El insertor de función es un asistente que tiene Excel, que nos va a llevar en el proceso de la construcción de la función. Y sobre todo para usuarios que no tienen mucho conocimiento en la creación de funciones, es magnífico, porque sin saber hacer una función puedo crearla sin ningún problema. Luego vamos a hacer una escritura asistida, donde vamos a escribir nosotros propiamente la función, pero vamos a ir teniendo cierta asistencia de Excel. Y por último vamos a escribirla directamente sin asistencia. ¿Preguntas hasta acá? ¿Dudas? Chicas, No, O Ok. sea, hay que verlo porque Exacto. ok. Porque al menos para se ve mí como no. complejo. Claro. Sí, ahora Ujú. mi pregunta es la siguiente: ¿en qué áreas tú ocupas esto, por ejemplo? Porque yo no sé si yo lo usaría, pero a lo mejor no lo entiendo, ¿ah? Ok, te hago una pregunta para poder responder. Eh, ¿Para qué quieres usar tu Excel? Bueno, lo que pasa es que yo veo todo lo que son negocios corporativos, entonces necesito hacer cotizaciones y todo ese tipo de cosas. Ok. Bueno, fíjate, tú puedes hacer una función sumar, puedes hacer ¿Ya? una función contar, puedes hacer una función promedio, ¿ok? Puedes hacer fórmulas como tal, quieres hacer un porcentaje de, por ejemplo, un impuesto y la vamos a hacer a través de una fórmula. Para eso te va a servir. ¿Me Ya, explico? perfecto. Eso es lo que necesitaba entender, porque te juro que para mí es chino lo que estás hablando. Claro. Lo voy a entender, pero Bueno, poco a poco, poco a poco. Ahorita lo que estamos viendo es la sí. teoría, ¿ok? Bien. Pero usted Pero tiene paciencia. paciencia, paciencia. Paciencia y práctica. Aquí tenemos que practicar mucho.
A ver, chicas, vamos a pasar a los símbolos. Los símbolos son importantísimos en Excel, sobre todo en esta sección de funciones. Vamos a ir conociéndolos poco a poco. Igual. El símbolo de igual es el símbolo que vamos a utilizar para indicarle a Excel que lo que voy a escribir es una fórmula o una función. Por ejemplo, yo quiero escribir una fórmula que es 2 más 2. Yo tengo que iniciar con mi igual y decirle 2 más 2. Si yo le doy Enter, él va a entender que escribí una función y me va a colocar el resultado en este caso. Si yo coloco lo mismo sin el igual, Excel va a entender que estamos escribiendo de escritura alfanumérica y no me va a hacer ningún cálculo. ¿Ok? Entonces, repito, el igual nos permite indicarle a Excel que estamos introduciendo una función o fórmula. Para todas las fórmulas o funciones la vamos a usar sin ningún problema. El símbolo de más es un símbolo que vamos a utilizar para lo que es la suma. El guión lo vamos a utilizar para lo que es la resta. El asterisco va a ser nuestro símbolo de multiplicar o multiplicación. Y lo que es el slash va a ser para la división, como se deben imaginar ya. ¿Ok? Importante. En Excel, si ustedes se vienen acá a la biblioteca de funciones en la sección de autosuma, tenemos una fórmula para suma, una función para suma que ya está precargada. Pero no existe de resta, ni de multiplicación, ni de división. De hecho, se los voy a demostrar. Si yo me vengo acá al insertor de función y le escribo acá para que me busque la función, le digo resta, le digo buscar, él no lo va a conseguir porque no existe. Si le digo multiplicación, el mismo caso, no existe. Si le digo división, el mismo caso, no existe. ¿Qué significa eso? ¿Que yo no puedo hacer multiplicaciones, restas, multiplicaciones? No, claro que puedo hacerlo. Solo que para hacer estas tres, obligatoriamente tengo que hacerla a través de una fórmula. Por ejemplo, escribirle, 2 menos 2, ¿ok? Y en este caso él me va a generar mi resta. En 2 menos 2 es 0. ¿Ok? O si le digo 2 por 2, en este caso es 4. O si le digo 2 entre 2, es 1. Es decir, podemos crear la fórmula, pero no está precargada en Excel. ¿Me expliqué hasta acá? Perdón, ¿el signo igual siempre va a ir adelante para hacer una fórmula? Al principio, siempre el símbolo de igual va Siempre al al principio principio. de nuestra fórmula. Se pone el igual y después Se se escribe, suma, se divide, se resta, lo que sea. exactamente. Si yo quiero hacer una fórmula, también tengo varias opciones para hacerla. Puedo hacerla directamente escrita. Puedo decirle 2 más 2 y de la misma manera lo va a hacer. O puedo ocupar el botón de autosuma. Entonces en este caso, por ejemplo, supongamos que yo quiero sumar todos estos valores que tengo acá. ¿Ok? Toda esta columna. La columna H. ¿Qué hago? Me paro acá abajo, le digo suma y Excel, que esto no lo he explicado antes, Excel tiene un intuitivo. ¿Qué es un intuitivo? Una inteligencia artificial muy básica. ¿Ok? Esa inteligencia artificial va a querer entender o va a querer adelantarse a lo que nosotros queremos hacer. En este caso, fíjense que Excel me ha colocado aquí una selección de estos valores que están acá. Porque he entendido que quizá eso es lo que yo quiero hacer. Y no es lo que quiero hacer. Yo quiero sumar toda mi columna. Entonces, ¿qué hago aquí? Sencillamente con mi mouse selecciono todos los valores. ¿Ok? Y fíjense que ya me ha tomado todos esos valores porque me coloca una línea punteada alrededor. Si le doy Enter,
él me hace la sumatoria de todo el valor. ¿Me expliqué? Tomó la columna, ¿cierto? Sí, tomé la columna. Después Lo vuelvo a hacer. insertó, a ver, Lo vuelvo a hacer aquí. Voy a ya, hacer exactamente lo mismo. Voy a darle aquí a autosuma. eso. Le doy al botón de suma. Y acá, como ya lo hice una vez, ahora sí Excel lo entendió y lo agarró. Pero fíjense que me lo está agarrando desde aquí arriba, que no es el valor que queremos agarrar. Entonces, lo que hago es con el mouse seleccionar todo y le doy Enter. Y él hace la sumatoria. Si, por ejemplo, yo no quiero sumar todo esto, sino que quiero sumar estos dos valores, no pasa nada. Sencillamente me paro acá, le digo nuevamente suma y le digo no, son estos dos valores, nada más. Le doy Enter y él me va a hacer mi sumatoria. ¿Me expliqué ahora? Y te puedes Sí. sumar también las columnas o sea, filas en el fondo también. Porque si te recién sumaste dos filas, ¿cierto? Dos Puedo, cantidades que están sí, en columnas distintas. sí, yo puedo sumar toda esta fila o puedo inclusive sumar todas las celdas que están en nuestra tabla. ¿Ok? Ujú. Ahora bien, fíjense una cosa. Este botón de autosuma está repetido. Si me vengo acá a la viñeta de inicio, lo tengo acá. ¿Lo ven? Es exactamente el mismo botón. Dice suma, promedio, contar números, máximo, mínimo. Que es este que está acá. ¿Por qué está repetido? Porque este es un botón muy utilizado por el tema de la autosuma. Entonces, al ser muy utilizado, perdone, no me había dado cuenta. Denme un segundo de prender la luz porque no me había dado cuenta que estaba tan oscuro. Denme un segundo. Oscuro, no me había dado cuenta, perdone. Como estaba concentrado, no me había percatado. Ok, ¿pueden ver otra vez la pantalla? Sí. La plantilla, ok. Ajá, como les decía, como ese es un botón muy utilizado, lo vamos a tener tanto en nuestra viñeta de inicio como en nuestra viñeta de AutoZoom. ¿Dudas hasta acá? Hasta ahí vamos bien. Ok. Fíjense una cosa. Acá, estas tres fórmulas que hicimos acá, las hicimos con el botón de autosuma. Es decir, Excel escribió la función. Nosotros no hicimos más nada. Si yo quisiese escribir la función, tendría que hacer esto. Por ejemplo, igual, tomar mi primer valor, darle más, segundo valor, más, tercer valor, más, cuarto valor, más y así hacerlo con cada uno de las celdas. Por eso el autosuma también es muy utilizado, pues porque nos permite facilitarnos la vida en vez de tener que hacer esto así paso a paso. Ojo, si yo lo necesito hacer paso a paso, pues lo hago paso a paso. Y va a ser exactamente lo mismo, va a ser una suma exactamente igual. ¿De acuerdo? Ok. Ajá. Ahora bien, fíjense acá. Si yo me paro acá, que fue la fórmula, o mejor dicho, la función que hicimos con el autosuma, nos damos cuenta que Excel aquí escribió nuestra fórmula. Es decir, nosotros no escribimos esto, lo hizo Excel. Y fíjense cómo se escribe la función. Se coloca igual el nombre de la función, que en este caso es suma, y entre paréntesis los datos de la selección. Ya les voy a explicar de dónde salen estos valores. Pero necesito que reconozcan esto, es decir, que lo conozcan un poco. Vamos a empezar por los paréntesis. Los paréntesis son un medio de separación en funciones y fórmulas. ¿Qué pasa? A lo mejor recordarán un poquito de cuando veíamos eh, en nuestros estudios iniciales y en bachillerato lo que es la propiedad conmutativa, asociativa y distributiva. ¿Qué es lo que dice esa propiedad? O esas propiedades, bueno, dependiendo de la que yo voy a utilizar, nos dice que si yo intento, por ejemplo en este caso, yo intento hacer
a resolver esta función, yo puedo hacerla, si estoy haciéndola en determinada función o en determinada forma, yo puedo empezar desde la derecha o desde la izquierda. Y puedo empezar, por ejemplo, A más B menos C por D entre E, o D entre E, lo que me dé por C, lo que me dé lo resto a B y lo que me dé se lo sumo a A. Es decir, cualquiera de las dos es posible. Pero hay momentos en los cuales utilizar ese tipo de funciones no es apropiado, porque nos da valores distintos. Y ahí es donde entran nuestros amigos los paréntesis. Por ejemplo, lo voy a demostrar. Voy a colocar acá 1 más 2, bueno, mentira, 2 más 3 menos 4 por 5 entre 6. ¿Ok? Es exactamente esto mismo que está acá, pero ahora con valor. 2 más 3 menos 4 por 5 entre 6. Y nos da 1,6667. Si yo hago la misma función, pero ahora le coloco paréntesis y respeto mis paréntesis, miren lo que va a pasar. Coloco 2 más 3, cierro mi paréntesis, por 4, cierro mi paréntesis. No, perdón, es menos 4 la cosa, me equivoqué. Menos 4, paréntesis, ahora por 5, paréntesis, entre 6, paréntesis. Ok, fíjense lo que va a pasar. Me da 0,83. ¿Por qué pasa eso, Fernando? Ah, bueno, porque cuando yo no le coloco paréntesis a Excel, Excel tiene la potestad de hacer este cálculo como mejor le parezca. Y en este caso Excel es muy cómodo. A veces empieza de derecha a izquierda o de izquierda a derecha según su comodidad. En este caso, ¿qué hizo? Agarró y dividió 5 entre 6, te da 0, algo. Lo multiplicó por 4, le dio seguramente 4 punto algo. Mentira, 3 punto algo. Eso se lo restó a 3, eso le dio punto algo. Como este valor estaba negativo porque era el que estaba restando, lo colocó negativo. Así que el valor resultante que quedaba negativo y en vez de sumárselo a 2, lo que hizo fue restárselo. Y ahí le quedó 1,67. De hecho, vamos a hacerlo acá para que lo veamos. Decimos 5 entre 6, ¿sí? Nos da esto. Aquí decimos ahora este valor por 4, que es el que viene. Nos da esto. Este valor, perdón. Este valor sería 3 menos este valor. Nos da menos 0,03. Perdón, menos 0,3. Decimos acá este valor. Perdón. Este valor sería 2 más este valor, nos da 1,67. Por eso, por esa forma de resolverla, de derecha a izquierda nos da este valor. Si yo resuelvo mis paréntesis adecuadamente, me da otro valor, porque si yo digo 2 más 3 es 5, resolví mi primer paréntesis. Segundo paréntesis, menos 4, 5 menos 4, 1, positivo. Ya resolví mi segundo paréntesis. 5, 1 por 5, 5, positivo. 5 entre 6 me da 0,83 y por eso me da este valor. Entonces, sí hay una diferencia entre hacer las cosas con paréntesis y no hacerlas con paréntesis. Siempre que hagamos una fórmula en Excel, utilicemos los paréntesis. Y vamos a abrir cuantos paréntesis necesitemos para encerrar cada una de las operaciones. Si tengo una suma, un paréntesis. Si tengo una resta, otro paréntesis. Si tengo una multiplicación, otro paréntesis. Si tengo una división, otro paréntesis. Para garantizar que Excel nos dé la respuesta, en este caso, correcta. ¿Me expliqué hasta acá? Ese número entre 6, 5, 6, ¿a qué se refiere? ¿Qué número es eso? ¿O qué? ¿Es como el 3/4, 1 medio o no? No tiene nada que ver. Esto,
El 5, eso. ¿De qué? Esto le estoy diciendo que divida este valor entre 6. Recuerda que este símbolo Es una significa división. Ah, ya. Vale. Ujú. Ahora bien, ¿dudas con las fórmulas y los paréntesis? Hay que seguir el orden, ¿verdad? O sea, Exactamente. suma, se resta, multiplicación, división. Va todo en orden. Siempre Exactamente. entre paréntesis, porque si uno lo hace así como usted dice, va a dar otro valor. Le vamos a dar la potestad Excel de elegir cómo resolver esa función, esa fórmula. Y puede darnos diferente. Ahora bien, fíjense que en fórmulas este es el uso de los paréntesis. En funciones, fíjense que acá hay paréntesis también, que esto fue lo que hicimos con el autosuma. ¿Para qué sirven estos paréntesis? Para también separarme los valores. ¿Ok? Siempre en Excel los paréntesis son para separar, para la separación de los valores. ¿Qué está haciendo él acá? Está separándome los valores que va a sumar de la función como tal. Es una forma de escritura. Poco a poco, cuando empecemos a escribir, mejor dicho, las funciones, nos vamos a dar cuenta cómo vamos a colocar eh, los paréntesis y la importancia que tiene. Pasamos al siguiente símbolo, los dos puntos. Los dos puntos lo vamos a utilizar para rangos de datos. ¿Qué es un rango de datos? Por ejemplo, cuando yo le hice aquí autosuma y le dije aquí a sumar estos valores, yo le dije básicamente que me sumara desde la celda I4, que es esta, hasta la celda I23, que es esta. Para eso existe el rango, o los dos puntos, para indicarle a Excel de una manera muy simple que ahí hay un rango de datos que empieza en esta celda y termina en esta celda. Por tanto, Excel va a tomar todo lo que hay desde acá hasta acá. Yo también puedo hacer rangos más grandes. Por ejemplo, puedo seleccionar toda mi tabla. ¿Ok? ¿Cómo escribiríamos este rango? La primera celda sería C4, dos puntos. La última celda sería esta que está en la esquina inferior derecha, que sería Q23. Entonces sería desde C4, dos puntos, Q23. Lo escribiríamos de esta manera. C4, dos puntos, Q23. Esto es un rango de datos. Y Excel lo entiende de esa manera. ¿Me expliqué? Y ahí iría entre paréntesis, ¿cierto? Y el signo igual. Exactamente. Dependiendo de la función que yo vaya a hacer, por ejemplo, si es sumar, colocaría nuestro símbolo de igual, nuestra función sumar, el paréntesis, C4, dos puntos, Q23 y cierro mi paréntesis. Ok. Ok. ¿Alguna duda hasta acá? Ok. Punto y coma. Este es otro valor, otro símbolo que también vamos a utilizar y se utilizar mucho, que nos va a ayudar para separar argumentos. ¿Qué es un argumento? Hay funciones como la función sí, que son funciones lógicas, que tienen distintos elementos de argumento. Por ejemplo, yo siempre les digo a mis alumnos que la manera más sencilla de ver una función sí es imaginarnos algo condicional. Por ejemplo, nos paramos en el balcón de nuestro apartamento o en el porche de nuestra casa, como sea, para salir en la mañana y decimos, ¿está haciendo frío? Eso es una pregunta, es una condición, ¿ok? Si sentimos que está haciendo frío, la respuesta va a ser sí. Si eso es así y está haciendo frío, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a buscar una chaqueta, este, o determinada cantidad de abrigos para el día. Si la respuesta es no, con las olas de calor que están haciendo, bueno, no me llevo chaqueta. ¿Ok? Eso es una función condicional. ¿Está lloviendo? Sí. Bueno, me llevo mi chaqueta.
No está lloviendo, no me llevo nada. Eso es una función condicional. Pero para poder hacerlo explicar a Excel que hay una condición y hay determinadas respuestas, yo tengo que utilizar el punto y coma para separar. Por ejemplo, vamos a hacer una función si. Nótese que voy a escribir la función sin el igual, ¿ok? Para que quede aquí en la hoja colocado. ¿Cómo lo voy a hacer? Voy a escribir si, abro mi paréntesis y le hacemos la condición. ¿Cuál sería nuestra condición? Hace frío, perdón. Esa es nuestra condición, ¿ok? Ya terminé mi condicionante. Ahora yo tengo que separar mi condicionante de qué pasa si efectivamente está haciendo frío. Y eso lo hago con un punto y coma. Coloco mi punto y coma y ahora le digo, ok, si hace frío, llevo chaqueta. ¿Ok? Ya le dije la condición, ya le dije qué voy a hacer si efectivamente hace frío, ahora le tengo que decir qué voy a hacer si no hace frío. Y eso lo tengo que hacer separando con un punto y coma y en este caso le digo, no llevo. Y ahí he colocado mi condición, qué pasa si y qué pasa si no. Y ahora cierro mi paréntesis porque ya terminé mi función y le doy enter. Esa es la forma de escribir una función condicional y es la forma de usar el punto y coma. Ojo, el punto y coma no solamente se utiliza para funciones condicionales, lo vamos a estar utilizando bastante, sobre todo cuando empecemos a hacer las funciones de texto o las funciones de hora o las funciones de búsqueda o las funciones condicionales, pero es importante que sepamos que lo que va a hacer es separarnos los distintos argumentos que va a tener una función. ¿Me expliqué? Algo entendí, más o menos, más o menos. Soy un poquito dura para entender. Poco a poco, poco a poco. Yo sé que Ya, ahorita lo estamos viendo abstracto sí. porque no estoy haciendo ejemplos numéricos. Pero quiero primero dar la teoría para que entonces empecemos a hacer funciones y empecemos a ver de dónde vamos a usar cada uno de estos símbolos. Siguiente símbolo, las comillas. Las comillas nos permiten indicarle a Excel que quiero o necesito que haya una información que es textual. ¿Qué significa eso? Hay funciones como la función si o como las funciones de texto que yo necesito que la respuesta de Excel sea un texto. ¿Ok? Que la función me responda a un texto. Por ejemplo, esta función sí, ella lo que hace es que valida. ¿Hace frío? Sí. Ah, bueno, te voy a colocar en la celda la respuesta llevo chaqueta. Pero para yo decirle eso, yo tengo que indicarle que llevo chaqueta es una información textual. Es decir, que tiene que estar así escrita. Es de texto. Para eso le colocamos nuestras comillas alrededor de la escritura. De la misma manera con qué pasa si no, en este caso no llevo. También le colocamos las comillas alrededor de la escritura. ¿Me expliqué? ¿Eso es solo escritura o eso funciona en números también? No, en números no. Solamente escritura, Esto te va a servir en escritura y en símbolos. ¿Ok? símbolos. Ah, ya. Sí, de hecho, más adelante cuando hagamos las funciones lógicas, vamos a tener que colocar símbolos como el mayor, menor, y vamos a tener que utilizar estas comillas, pero poco a poco. ¿Ok? Ok. Siguiente símbolo, símbolo de mayor. Yo les compartí la semana pasada los atajos de teclado. Es un documento de PDF que le dice ahí todos los atajos de teclado que nosotros podemos construir con nuestro computador. Por ejemplo, si yo deseo escribir este símbolo de mayor, ¿qué tengo que hacer? Tengo que utilizar nuestra función, nuestra tecla Alt
y escribo 60. Perdón, al 60. Es que se me olvidó que estoy conectado a la computadora. Ok. Ahorita les enseño a construir esto. ¿Ok? ¿Por qué se los enseño ahorita? Bueno, porque estoy conectado en la laptop y en la laptop es distinta la construcción. De hecho, hay que utilizar otro tipo de atajo de teclado. Entonces, ahora, bueno, ahora no. En la próxima clase les enseño a construir estos atajos. Lo importante es saber que esto se construye con la tecla Alt más las teclas 62. Es decir, oprimo Alt, escribo 62 y suelto. Al hacer eso me va a aparecer mi símbolo de mayor. Y mi símbolo de menor, que es este, mayor va hacia la derecha, menor va hacia la izquierda, se construye con la tecla Alt más el 60. Es como cuando construimos el arroba en Excel o en la computadora. ¿Cómo lo construimos? Con Alt 64. Eso es un atajo de teclado. ¿Dudas hasta acá? ¿Preguntas? No, al menos yo no. Ok. Entonces, bueno, vamos a empezar a ver las funciones. Ya vimos acá las funciones de suma, ¿ok? Que es la primera que nos sale acá en AutoSuma. Vamos a empezar ahora a ver. Fernando, disculpa, Adelante. ¿hay un punto después del menor que no lo vimos o es una manchita? No, es un punto, pero no me acuerdo por qué lo coloqué allí, Ah, ya, sinceramente. ya, De todas maneras, el punto no es utilizado en las funciones. ya. Vamos a dejarlo por allí. Si más adelante me doy cuenta que sí, lo explico inmediatamente. ¿Ok? Ajá. Ok. Vamos a hacer la función contar. O bueno, no, vamos a ir por orden. Función sumar, luego viene función promedio. Pero me gusta más la función contar porque es más fácil de explicar. Pero vamos a darle primero con función promedio para que vayamos con orden. ¿Qué es la función promedio? O mejor dicho, ¿qué es un promedio? Un promedio es una sumatoria. Por ejemplo, tengo 7 números. El promedio ¿qué es? Sumar los 7 números y dividirlos entre la cantidad de números, que en este caso es 7. Eso nos da un promedio. Todos sabemos sacar promedios de cuando estudiábamos, que teníamos que ver el promedio de nuestras notas, a ver cómo nos iba en el colegio o en la universidad, etc. En este caso, Excel nos permite hacer una función para construir el promedio. Yo les voy a enseñar, como les había comentado antes, vamos a hacer 3 formas de escribir las funciones. Primero, a través del insertor de funciones. Luego, a través de la escritura asistida. Y tercero, escritura sin asistencia. Vamos a empezar con el insertor de función. ¿Qué es el insertor de función? El insertor de función es una ayuda que tiene Excel para escribir cualquier función. Yo puedo habilitar mi insertor de funciones de dos maneras. Puedo venirme acá, si ya yo sé dónde está la función y sé que está acá promedio, sencillamente hago clic y él me va a abrir mi insertor de función. Si no sé dónde está, le digo acá insertar función. Acá donde dice buscar una función le decimos promedio, le decimos ir, y acá te van a aparecer todas las funciones que empiezan por la palabra promedio. Está promedio, promedio sí conjunto, promedio A, B de promedio, entre otras muchas funciones. En este caso queremos usar esta que se llama promedio. Le damos a aceptar y esto nos va a abrir este que es realmente el insertor de función. El insertor de función está dividido en 3 partes. Primera parte, que es esta que está acá, nos permite identificar primero que estamos usando nuestra función promedio, porque nos la describe aquí. Y acá nos da los lugares donde vamos a colocar los valores que vamos a usar. Ya les voy a enseñar a usar esto. Segunda sección que tiene el insertor de función es esta. Acá nos indica promedio, devuelve el promedio, entre paréntesis, media aritmética de los argumentos, los cuales pueden ser números, nombres, matrices o referencias que contengan números.
Es decir, nos está definiendo que es un promedio. Acá donde dice el número 1, que es esta cajita que está acá, que la voy a borrar, que dice ahí, dice número 1, 2, son entre 1 y 255 argumentos numéricos de los que se puede obtener el promedio. Es decir, me está indicando que esto que dice aquí, número 1, es básicamente el lugar donde yo puedo colocar valores. Y si me paro en este que dice número 2, aparece un número 3 y así sucesivamente hasta que me aparece la última cajita que es 255. Por eso dice acá que puedo agregar entre un valor y 255. Si es que quiero agregar cada valor en una cajita. Pero yo puedo crear aquí un rango de datos. Puedo escribirle directamente el rango de datos y sin importar si son 255, él los va a tomar sin ningún tipo de problema. Y por último, tenemos esta última sección que dice acá resultado de la fórmula. Este insertor de función nos permite ver cuál es el resultado de nuestra función antes de darle a aceptar. De esa manera, si estamos escribiendo una función que termina en error, aquí lo vamos a ver y podemos corregirlo inmediatamente. Por eso, el insertor de función es tan adecuado para usuarios que no saben utilizar, en este caso, las funciones, porque nos permite ir paso a paso escribiendo nuestra función. En este caso vamos a escribir nuestra función. ¿Qué vamos a hacer? Me paro acá en la primera cajita que se llama número 1. Fíjense que acá hay una flechita. Esta flechita es para ir a seleccionar con el mouse. Yo selecciono acá y me dice, ok, estoy esperando que me dé los argumentos. ¿Y cómo lo selecciono? Con mi mouse. Por ejemplo, selecciono todo esto. Y fíjense que luego que terminé de seleccionar, me creó una línea punteada alrededor y me escribe acá el rango desde C4, 2 puntos, Q23. Una vez que yo he creado ya mi rango, le vuelvo a dar acá a la flechita. Ya aquí me tomó los valores. Acá me indica todos los valores que seleccionó. Por ejemplo, fíjense que acá el primer valor es 165, 150 el segundo y así sucesivamente. Aquí está 165, 150, 154, porque va ordenadamente. Toma todos los de estas filas, luego toma todos los de las demás y así sucesivamente. Y luego aquí abajo me da el resultado de mi fórmula. Me dice, Fernando, si me colocas solamente estos datos, el resultado de tu promedio es 71,89. Ya yo viendo yo esto, lo que tengo que darle es aceptar. Y él me ha colocado mi resultado en la celda que yo me paré originalmente. ¿Me expliqué? Más o menos entendí. Ok. Esa es nuestra escritura a través del insertor de función. Vamos ahora a escribir nuestra fórmula, o mejor dicho, escribir nuestra función con asistencia. ¿Por qué con asistencia? Bueno, porque Excel nos va a sacar una etiqueta en todo el proceso que nos va a permitir ir viendo qué vamos a hacer. Por ejemplo, voy a escribir acá nuestro igual y voy a escribir promedio. Bueno, escribir pro. Fíjense lo que pasa cuando escribo pro. Me aparece aquí inmediatamente todas y cada una de las funciones que empiezan por las letras pro. Probabilidad, producto, promedio sí conjunto, promedio A, pronóstico, y así sucesivamente. Desde acá, yo puedo sencillamente seleccionar promedio, le hago doble clic y él inmediatamente me lo selecciona y me abre el paréntesis. Ya él me está diciendo que estoy listo para recibir datos. Fíjense que aquí abajo, en esta etiqueta que me sale aquí abajo, me dice función promedio, me abre el paréntesis y me dice aquí número 1, número 2, número 3, como nos aparecía perdón, en el insertor de función. ¿Por qué? Bueno, porque ahora Excel está esperando que le demos los valores. ¿Ok? Y en este caso está en el número 1. Pudiese yo colocar primera celda, punto y coma, segunda celda, punto y coma, y así sucesivamente, pero no es necesario. Porque yo aquí puedo escribir un rango de datos. ¿Y cómo lo hago? Con nuestro mouse. Selecciono nuestra primera celda
y voy manteniendo sostenido mi cursor hasta llegar a la última y aquí me escribe mi rango de datos C4, Q23. Termino mi función cerrando mi paréntesis. Fíjense que cuando cerré paréntesis, la etiqueta que estaba abajo desapareció porque ya entendió, ok, ya cerró el paréntesis, ya terminó la función. Le doy Enter y él me da mi resultado. ¿Preguntas hasta acá? Yo quedé más o menos. Más o menos. Ok. Es importante repasar. Es importante repasar. Fíjense que no es muy difícil. Estas funciones son muy sencillas. Son funciones aritméticas sencillas de promedio. Ahora vamos a hacer la misma función, pero ahora vamos a hacerla sin asistencia. ¿Qué hacemos? Escribimos igual. Ojo, yo la voy a hacer sin asistencia, pero como Excel no sabe que yo la quiero hacer sin asistencia, él va a tratar de asistirme. Van a ver. Voy a empezar a escribir promedio. Fíjense que me aparece inmediatamente abajo todos los tipos de funciones. Escribo promedio, abro yo mismo mi paréntesis y aquí escribo mi rango. Mi rango de datos ya lo habíamos visto que es de C4. Fíjense que estoy colocando el nombre C4 en minúscula, con la C minúscula. No importa, Excel entiende que C4 es una celda. De hecho, fíjense que aquí me colocó unos bordes azules. Y le coloco 2 puntos, Q23. Y fíjense que ahora toda la selección me la ha colocado un borde azul hasta llegar hasta Q23. Y aquí termino yo mi función cerrando mi paréntesis y terminamos nuestra función promedio. ¿Me expliqué hasta acá? Sí. Sí. Ok. Sí. Esta es nuestra función promedio y la hemos hecho de 3 formas distintas. Vamos a hacer lo mismo con la siguiente función, que es la función contar. Ojo, acá en el autosuma se llama contar números, pero la función no se llama contar números, se llama contar. De hecho, si nos venimos acá al insertor de función y le digo contar, se dan cuenta que existe la función contar, pero no contar números, porque esa no existe. ¿Ok? ¿Qué hace la función contar? La función contar es una función que nos permite de una selección de datos, o mejor dicho, de una selección de celdas, contar la cantidad de celdas que tienen información numérica y solo información numérica. Si por ejemplo hay una celda que tiene una letra, ya esa celda no la va a contar todas las demás menos esa celda. Si hay una celda que tiene un símbolo, esa celda tampoco la va a contar porque esa celda es alfanumérica. No tiene contenido numérico. Va a contar todas las demás menos esa celda. Entonces vamos a hacerla. Nos paramos en la celda donde queremos el resultado. Le damos acá a insertor de función. Le decimos contar. También puedo yo seleccionar aquí en el autosuma directamente contar número. Es exactamente igual. Selecciono aquí contar. Le digo aceptar. Y nuevamente nos abre nuestro asistente de función o nuestro insertor de función, mejor dicho. Nuevamente, en este primer cuadrito yo puedo colocar todo mi rango de datos sin ningún problema, que de hecho lo que voy a hacer. Le voy a dar acá a la flechita negra para usar nuestro mouse y acá coloco todos mis datos. Le doy nuevamente a la flechita. Fíjense que aquí me dice, Fernando, hay 299 celdas que tienen información numérica. Le digo aceptar y me responde aquí 299. Alguna me dirá, Fernando, pero ¿estás seguro que esta función nada más cuenta números? Vamos a hacerlo acá. Voy a escribir acá Fernando. Fíjense que aquí me está dando 299. Cuando yo le dé Enter, va a pasar a 298. ¿Por qué? Porque es una información alfabética. Ya no la voy a contar. ¿Me expliqué? Sí. Ok.
Ya hicimos esta función con el insertor de función. Pasemos ahora a escribir la función con nuestra asistencia, con la asistencia de Excel. Escribimos nuestro igual y decimos, fíjense que escribí cont y ya de una vez empezaron a aparecer. Voy a escribir contar porque me interesa que veamos esto que está acá. Fíjense que existen una que se llama contar blanco, contar sí conjunto y contar a. Contar ya sabemos que hace es tomar la cantidad de celdas que tienen información numérica y las cuenta. Contar blanco es una función de Excel que solamente cuenta las celdas que están vacías o en blanco, por eso se llama contar blanco. ¿Ok? Contar sí es una función condicionada. Más adelante, cuando hagamos la función sí, lo vamos a ver un poquito mejor. Vamos a entender todo esto y también vamos a hacer esta función. La función contar sí básicamente va a contar la cantidad de celdas que tengan información numérica, pero que cumplan una condición. Como por ejemplo decirle, cuéntame las celdas que tengan información numérica mayores a 20. Entonces él te va a tomar toda la tabla y te va a contar aquellas que sean mayores a 20. Las que sean menores a 20 o 20 no te las va a contar. Contar sí conjunto es similar a contar sí. La diferencia es que acá, en vez de tener un argumento, vamos a tener dos o más condicionales. Es decir, cuéntame las celdas que tienen información numérica que sean mayores a 20 y menores a 100. Ahí hay dos condiciones. Tiene que ser mayor a 20 y menor a 100. Y por último tenemos aquí contará. Esta es una función que nos ayuda a contar un rango de celdas donde yo no solamente tengo números, sino que tengo a lo mejor escritura alfabética o alfanumérica o numérica combinada. Entonces, en ese caso puedo utilizar la función contará y lo que va a hacer es que va a contar la cantidad de celdas que tengan información, es decir, que no estén vacías. ¿Me expliqué con esto? Sí. Ok. Entonces aquí vamos a usar la función contar. Voy a hacerle doble clic. Una vez que hago doble clic, inmediatamente me coloca contar en mayúscula, me abre mi paréntesis. Y ya yo de aquí lo que tengo que hacer es seleccionar, en este caso, nuestros valores o nuestros datos. Una vez seleccionados, cerramos nuestro paréntesis, le damos enter y él va a ser nuestra función. ¿Me expliqué hasta acá? Sí. Ok. Sí. Por último, vamos a escribirla sin asistencia. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Escribimos aquí igual, decimos contar, abrimos nuestro paréntesis. Fíjense que cuando yo escribo la función sin asistencia, no importa que escriba la función en minúscula. Coloqué todo contar en minúscula, no importa. Entonces aquí le decimos C4, que es la primera celda, dos puntos, Q23. Cerramos nuestro paréntesis y le damos enter. ¿Preguntas hasta acá? ¿Dudas? Fernando, si en la tabla hubiesen valores negativos, ¿los cuenta igual? Sí. Recuerda que los números van en ambos espectros, del lado izquierdo del 0, que serían los negativos, y del lado derecho del 0, que serían los positivos. Ujú. Así que él lo va a contar todos de la misma manera. Ya, Inclusive si tiene 0, también te lo va a contar. ya. Ok. Bien. Gracias. Vamos a ver ahora las últimas dos funciones que nos quedan acá, que son máximos y mínimos. Max es una función que es diminutivo de máximo. ¿Ok? ¿Qué va a hacer esta función? Va a buscar en nuestras celdas cuál es el valor presente con mayor valor. En este caso me parece que es este 205. Y te va a colocar ese valor en la celda donde tú escribiste la función. Eso es lo que va a hacer. Nos va a traer el mayor valor presente en la selección de datos. Vamos a hacerlo. He hecho dos veces que me he venido por acá por el insertor de función. Vamos a hacer uno por acá. Le voy a decir acá max. Fíjense que cuando lo hago, inmediatamente lo que hace es escribirme la función. Hay funciones de Excel como por ejemplo, vamos a ver, si le digo contar números también lo hace así. Ajá, mentira.
Si yo hago una función, por ejemplo, una financiera, le digo aquí BD, él me va a abrir el insertor de función inmediatamente. ¿Ok? Me va a llevar a esta sección. ¿Por qué no lo hace directamente con el máximo? Ah, bueno, porque como el máximo es una tipo función sencilla, él entiende que con el hecho de colocarte aquí la función y darte chance con el mouse a seleccionar tus datos es suficiente. Pero como yo quiero que nos muestre el insertor de función, voy a venir por acá, le voy a escribir max, lo selecciono y acá nos abre nuestro insertor de función. Acá, en nuestro primer cuadrito, le vamos a dar aquí a la flechita negra, vamos a seleccionar nuestros datos y fíjense que ya aquí me dice Fernando, resultado de la tabla 205. ¿Por qué? Porque ese es el valor mayor presente en toda la tabla. ¿Me expliqué? Sí. Muy bien. Vamos ahora a escribirla con asistencia. En este caso, escribimos igual, max. Fíjense que me aparece max, maxi conjunto, maxa, b de max. Este maxi conjunto, esto es una función nueva, creada en la versión de Excel 2022. Es básicamente buscar el valor máximo presente que cumpla con dos o más condiciones. Maxa es un tipo de función que no solamente va a buscar el valor máximo presente numérico, sino que puede también buscar valores de texto o valores lógicos, como por ejemplo que tengamos una escritura alfanumérica. En este caso queremos hacer la max, le damos doble clic y acá lo que hacemos es seleccionar nuestros datos. Ya habiendo seleccionado, ya hemos terminado, lo que tenemos que cerrar nuestro paréntesis. Ahora bien, algo que no les he dicho. El intuitivo de Excel en algunos casos nos va a corregir las funciones eh, y no se va a equivocar, es decir, nos va a corregir bien. Por ejemplo, si yo le doy aquí Enter y no cierro paréntesis, Excel lo que va a hacer, el intuitivo de Excel va a hacer, ok, se equivocó, no me colocó el paréntesis, me lo va a colocar él y ya está. No pasó nada, de hecho lo demuestro. Le doy Enter y efectivamente si me devuelvo, fíjense que él me colocó mi paréntesis al final. Pero hay momentos en los cuales aquí tenemos que tener mucho cuidado porque hay veces que Excel, queriendo ayudarnos, se vuelve loco y no entiende lo que quisimos hacer y nos empieza a hacer preguntas. ¿Qué quisiste hacer? Más adelante, sobre todo con las funciones sí, les voy a mostrar qué pasa en esos casos. ¿Dudas hasta acá? Un poquito enredada, pero de a poco. De a poco. Sí, poco a poco, poco a poco. Hay que practicar. Ok. Siguiente función, la función max, vamos a escribirla directamente. Escribimos max, abrimos nuestro paréntesis. Aquí vamos a seleccionar todos nuestros datos. Ok. Cierro mi paréntesis. Cierro mi paréntesis y ya terminé. Ok. ¿Dudas hasta acá? O sea, igual quedé un poquito colgada, pero bueno, después no ir a hacer otro repaso. Ajá, pero ya va. Cuéntame, ¿en qué quedaste colgada? ¿Por qué quedaste colgada? O lo hizo muy rápido que quedé en las nubes. Ok. ¿Con cuál quedaste colgada? A la última. Ok. Lo vuelvo a hacer. Voy a borrar acá. Decimos acá igual. Recuerda que todas las funciones empiezan con nuestro símbolo de igual. Acá escribimos la función max. En este caso max. ¿Ok? Ya la he escrito. Ahora tengo que abrir mi paréntesis para indicarle a Excel que esa es mi función y que a partir de ahora lo que va a hacer es escribir valores. Y acá lo que vamos a hacer es colocarle nuestros valores, que en este caso es un rango de datos. Nuestro rango de datos va desde C4, 2 puntos, Q23,
y cierro mi paréntesis, porque ya terminé de incluirle los datos. Y fíjate que aquí arriba, si te das cuenta, desde C4 hasta la Q23 me ha colocado una línea azul para indicarme que ha entendido que ese es mi rango de datos. Le doy Enter y ya nos hace nuestro cálculo. Ahora sí me expliqué. Sí. Ok. Fíjense algo. Voy a hacer algo acá. Voy a escribir igual. Max. Voy a abrir mi paréntesis. Le voy a decir C4. Punto. No le voy a decir punto y coma. Le voy a decir comillas. Q23. Voy a cerrar mi paréntesis y le voy a dar Enter. Fíjense qué pasó. Excel no entendió qué hice. Y como no entendió qué hice, ni siquiera me dio respuesta, sino que lo dejó así. Me dijo, no sé qué hiciste. Sinceramente, básicamente me está diciendo resuélvelo. No puedo hacerlo yo. Si yo le coloco, por ejemplo, en vez de esto, le voy a colocar un punto. Le doy Enter, lo mismo. Quiero que me salga ajá, ya sé cómo. Quiero que me salga el mensaje. Le voy a colocar aquí 2 puntos, Enter. Tampoco. No me quiere dar un mensaje de error. Sí, está empeñado en no dar mensaje de error. Bueno, no importa. Después, más adelante, cuando hagamos las funciones, sí, ahí sí me va a dar bastantes errores y me va a permitir mostrarles esa función. Chicas. Son las 21:30. Me gustaría dejar hasta acá para que repasen. ¿Ok? Necesito, chicas, que repasen un poco esto. Que hagan por lo menos en sus casas las funciones sumar, las funciones contar, las promedio y las máximas, que es hasta donde llegamos al día de hoy. Que practiquen un poquito. El miércoles, cuando veamos clase, vamos a terminar con las funciones mínimo. Vamos a irnos con las funciones sí, que son las funciones lógicas, que son un poquito más difíciles. De ahí nos vamos a venir a las funciones combinadas, que son la sumar sí, cortar sí y promedio sí. Y a las combinadas conjuntas, que son sumar sí conjunto, promedio sí conjunto y contar sí conjunto. Y si nos da tiempo, vamos a hacer inmediatamente las funciones de texto, las funciones de fecha y hora y las funciones de búsqueda de referencia. Pero para que podamos avanzar adecuadamente en la próxima clase, necesito que practiquen estas funciones que hemos visto el día de hoy. ¿De acuerdo, chicas? Lo Ok. intentaré. Lo intentaré. Está bien. No puedo prometer nada. Porque ¿a qué hora voy a llegar del trabajo? Bueno, Ahora pero llegué justito. Mirta, no tienes que practicarlo todo a la vez. ¿Ok? Ya. Puedes, por Está ejemplo, bien. mañana tomarte 10 minutos, haces una función, Ya. haces, no sé, 10 minutos en la mañana, 10 minutos en la tarde. La idea es que entiendas de la forma de la escritura de la función. Porque cuando hagamos la función sí se escribe de otra manera. Es decir, seguimos la misma forma de escritura, pero vamos a usar otros símbolos. Entonces, como ya le vamos a agregar otros símbolos a nuestro conocimiento y no tenemos afianzados los anteriores, puede que nos confundamos un poquito. Por eso es que quiero que practiquen de aquí al miércoles. ¿De acuerdo? Bueno, Bueno, chicas, ¿alguna duda, pregunta hasta acá? Mm, mm. Ok. El otro día, pero no me acuerdo en qué contexto fue, pero revisando las clases, hay una Ajá. parte en que tú escribiste algo y después en la fórmula apareció una S, el número y otra S. Y tú dijiste, o el signo peso o una S, no me acuerdo. Y tú Ujú. dijiste, después se los voy a explicar. Y eso quedó grabado, pero no sé en cuál. ¿Será esto? A ver, Porque no me acuerdo.
Algo así. Eran S, un número S, o peso, número, peso. Que Peso. apareció arriba donde te aparece la fórmula. Ya la busco y te lo tengo el miércoles. Yo creo que ya yo sé por qué el símbolo de peso, que es un símbolo que debería estar acá, que no está, que de hecho está aquí, no me había dado cuenta. Es un símbolo que también tengo que explicarle, pero es un símbolo que vamos a utilizar para bloquear celdas, que debe ser para eso que lo estamos, que estaba allí. El miércoles les explico eso, el símbolo de Ya, peso, para qué lo vamos a usar dentro de lo que son nuestras funciones. ¿De acuerdo? ya. Ya. Bueno, chicas, entonces nos vemos el miércoles, perdón. Ujú. Practiquen, por favor, Bueno, descansen y nos vemos el miércoles. Ok, ok. gracias.